Mi hija no va a mantener a una vieja estorbosa como yo. Esas palabras me partieron el alma como si fuera un vidrio que se estrella contra el suelo. Las escuché desde la cocina mientras preparaba los tamales para el domingo, con las manos hundidas en la masa tibia que había amasado tantas veces en mi vida. Mi hija Carmen las dijo al teléfono, creyendo que yo no estaba cerca, pero el sonido viaja más rápido que las mentiras en una casa pequeña. 70 años de vida y nunca pensé que escucharía esas palabras salir de la boca de la niña que crié, que alimenté con mis propias manos, que consolé cuando lloraba por las noches. Me llamo Elena Morales, nací en León, Guanajuato, en una casa de adobe que olía a canela y a sueños aplazados. Mis papás tenían una tiendita donde vendían de todo un poco, desde dulces de leche hasta veladoras para los santos, y yo aprendí desde chiquita que el trabajo honrado es lo único que te da dignidad en esta vida. Cuando me casé con Roberto, hace ya más de 40 años, pensé que había encontrado mi lugar en el mundo. Él era un hombre bueno, de esos que te abren la puerta y te dicen, mi reina, hasta en los días más grises. Tuvimos a Julián cuando yo tenía 25 años, y desde ese momento todo mi universo giró alrededor de ese niño que llegó con los puños cerrados, como si ya estuviera listo para pelear contra el mundo. Roberto trabajaba en una fábrica de zapatos, pero su sueldo apenas alcanzaba para lo básico. Yo veía cómo se le arrugaba la frente cuando llegaban las cuentas de la luz, cómo suspiraba profundo cuando Carmen pedía zapatos nuevos para la escuela. Una noche, mientras él dormía, me senté en la mesa de la cocina, con una libreta vieja y empecé a escribir números. Había aprendido a hacer unos dulces de leche que quedaban como los de mi abuela, cremosos y suaves como terciopelo, y pensé que tal vez podría venderlos en el mercado los fines de semana. Elena, me dije a mí misma, tienes 2 manos y una cabeza. Eso es más de lo que necesitas para empezar. Los primeros domingos llevé apenas 20 dulces en una canasta de mimbre que había sido de mi mamá. Me senté en una esquina del mercado, entre la señora que vendía flores y el señor de los elotes, y esperé. El sol me pegaba en la cara, y los dulces se me empezaban a derretir. Pero no me moví de ahí hasta que vendí el último. Con esa ganancia compré más leche, más azúcar, más canela. Al siguiente domingo llevé 40 dulces. Después, y así, domingo tras domingo, mi pequeño negocio fue creciendo como una plantita que encuentra agua después de la sequía. Roberto no entendía por qué me levantaba a las 4 de la mañana para cocinar, por qué tenía las manos siempre pegajosas de dulce, por qué llegaba cansada los domingos por la noche. Elena, tú no necesitas trabajar, me decía, pero yo sabía que sí necesitaba, no por el dinero, sino por algo más profundo, algo que tenía que ver con sentirme útil, con construir algo con mis propias manos. Los hombres a veces no entienden esa necesidad que tenemos las mujeres de demostrarle al mundo que también sabemos hacer cosas importantes. Cuando Carmen cumplió 10 años, ya tenía 3 señoras que me ayudaban a hacer los dulces, y habíamos rentado un localito pequeño cerca del mercado. Mi hija llegaba de la escuela y se sentaba en una esquina a hacer la tarea mientras yo dirigía la producción. Le gustaba ayudar, enrollaba los dulces en papel celofán y los acomodaba en las cajas como si fuera un Tetris. Mamá, me preguntaba, ¿por qué trabajas tanto? Y yo le decía, mijita, cuando uno trabaja en algo que le gusta, no se siente como trabajo, se siente como construir sueños. Los años pasaron como hojas que se lleva el viento. Roberto murió cuando Carmen tenía 16 años, un infarto silencioso que se lo llevó mientras dormía. Esa mañana desperté y toqué su hombro para decirle que ya estaba listo el café, pero su hombro estaba frío como el mármol de las iglesias. El dolor de perder al amor de tu vida es algo que no se puede explicar con palabras. Es como si te arrancaran una parte del alma y te dejaran con un hueco que nunca se vuelve a llenar. Pero tenía que seguir adelante. Tenía una hija que dependía de mí, un negocio que había crecido hasta convertirse en una pequeña fábrica de dulces. Carmen estudió administración de empresas, y cuando se graduó le dije que el negocio también era suyo, que lo habíamos construido juntas y que juntas lo haríamos crecer más. Ella tenía ideas modernas, quería expandirnos a otras ciudades, crear una marca, hacer publicidad en la radio. Yo la dejé hacer, porque una madre siempre quiere ver a sus hijas volar más alto de lo que ella pudo, y voló
Vaya que voló. En 10 años convertimos nuestros dulces artesanales en una empresa que distribuía por todo el Bají. Teníamos 50 empleados, camiones de reparto, una oficina bonita en el centro de León. Pero el éxito a veces cambia a las personas de formas que una no esperaba. Carmen se casó con Eduardo, un muchacho de familia acomodada que nunca me vio con buenos ojos. Para él yo era la suegra, una mujer mayor que había trabajado toda la vida con las manos, que olía a canela y que hablaba con diminutivos. En las reuniones familiares se dirigía a mí, con una sonrisa forzada y me preguntaba cómo estaba mi salud, como si fuera una anciana inválida. Tuvieron una hija, mi nieta Sofía, que llegó a llenarme el corazón de una alegría que no conocía desde que nació Carmen. Cuando cumplí 68 años, Julián me sugirió que me retirara del negocio. Mamá, ya trabajaste suficiente, me dijo. Es hora de que descanses y disfrutes a tu nieto. Yo sabía que Patricia estaba detrás de esa sugerencia, que ella quería ser la única señora de la casa, pero mi hijo tenía razón en algo. Estaba cansado, 40 años de madrugadas, de preocuparme por las ventas, de resolver problemas, habían cobrado su precio. Acepté retirarme, pero mantuve mi participación en la empresa. Después de todo, yo la había creado, era mía por derecho propio. Me mudé a la casa de Julián, una residencia grande y bonita en una zona elegante de León. Tenía mi propia habitación, con baño privado, y una ventana que daba al jardín, donde Patricia cultivaba rosas que nunca se marchitaban, porque tenía jardinero. Al principio todo parecía perfecto. Yo ayudaba con Miguelito, le contaba cuentos que me inventaba, le cantaba las canciones de cuna que le había cantado a su papá. El niño y yo nos hicimos cómplices. Él me enseñaba a usar la tableta, y yo le enseñaba a hacer figuras con plastilina, pero poco a poco empecé a sentir que estorbaba. Patricia susurraba cosas al oído de Julián. Cuando pensaban que yo no los veía, las cenas se fueron volviendo silencios incómodos, donde yo masticaba despacio para no hacer ruido. Cuando llegaban visitas, Julián les decía que yo era su mamá, que vivía con ellos, como si fuera una carga que habían aceptado por caridad. Yo, que había construido mi propio negocio, que había criado a mi hijo sola después de enviudar, que había trabajado desde los 15 años, me había convertido en la mamá que vive con nosotros. El negocio siguió creciendo bajo la dirección de Julián. Él me daba informes cada mes, me mostraba los números, me consultaba las decisiones importantes, pero yo ya no me sentía parte de nada. Era como ver crecer a un hijo desde la ventana, sabiendo que ya no puedes abrazar. Patricia consiguió trabajo en la oficina como directora de recursos humanos, un puesto que Julián creó especialmente para ella. Ahora los dos salían juntos por las mañanas, regresaban juntos por las tardes, y hablaban de cosas del trabajo que yo ya no entendía. Una tarde, mientras Patricia estaba en el salón de belleza y Julián había ido a una junta, me quedé sola con Miguelito. Él tenía 5 años, y era un niño curioso que hacía preguntas como disparos de metralleta. Abuela Elena, me dijo mientras construíamos una torre con sus bloques, ¿por qué papá y mamá hablan bajito cuando estás cerca? La pregunta me dolió más que una bofetada, porque salió de la boca inocente de un niño que había notado algo que yo trataba de ignorar. No sé, mijito, le dije, tal vez hablan de cosas de grandes que son aburridas. Pero él siguió. Ayer escuché que mamá le dijo a papá that you were getting old and that it was hard. Su inglés era perfecto. Había crecido en una casa donde se hablaban 2 idiomas, pero sus palabras me pegaron como piedras. Patricia había dicho que yo me estaba volviendo vieja, y que era difícil. ¿Difícil para quién?, me preguntó. Yo me levantaba sola, me bañaba sola, cocinaba cuando me dejaban. Nunca pedía nada especial. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada mirando el techo, escuchando los ruidos de la casa que se acomodaba para descansar. Pensé en Roberto, en cómo me habría abrazado, y me habría dicho que todo iba a estar bien. Pensé en mi mamá, que murió a los 85 años sin ser nunca una carga para nadie. Pensé en todas las mujeres que había conocido en mi vida que envejecieron con dignidad,
rodeadas del respeto de sus familias, porque yo me sentía como una extraña en la casa de mi propio hijo. Los días siguientes empecé a prestar más atención a las conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a la sala, a las miradas que intercambiaban Julián y Patricia, cuando pensaban que yo no los veía. Una mañana, mientras Miguelito desayunaba cereal y yo tomaba mi café, escuché que Julián hablaba por teléfono en el estudio. Su voz sonaba preocupada, hablaba de gastos, de responsabilidades, de decisiones, y entonces escuché esas palabras que se me clavaron en el pecho como dagas. No voy a mantener a una vieja inútil en mi casa. El mundo se me detuvo. El café se me enfrió en las manos y Miguelito siguió comiendo como si nada hubiera pasado, ajeno al terremoto que acababa de sacudir mi vida. Mi hijo, el niño que había cargado en brazos, al que había cantado para que se durmiera, al que había enseñado a amarrarse los zapatos, me acababa de llamar vieja inútil. Y lo peor no eran las palabras, sino el tono despectivo con el que las había dicho, como si fuera una verdad absoluta que no merecía ni discusión. Me levanté despacio, con las piernas temblorosas, y fui a mi habitación. Me senté en la cama que Patricia había escogido para mí, una cama individual con colcha color beige, que no tenía nada de carácter, y lloré como no había llorado desde el día que murió Roberto, pero no lloré de tristeza. Lloré de rabia por haber sido tan ingenua, por haber creído que entregar mi vida entera por mi hijo me garantizaba su respeto para siempre, rabia por haberme vuelto invisible en mi propia familia. Esa tarde, cuando Julián regresó del trabajo, lo enfrenté. «Mijo», le dije con la voz más calmada que pude encontrar, «creo que es hora de que busque otro lugar donde vivir». Él se quedó parado en la entrada, con la corbata aflojada y cara de sorpresa. «¿Por qué dices eso, mamá? Aquí está tu casa». Pero sus ojos no me miraban, se fijaban en un punto detrás de mi hombro, como hacen las personas cuando mienten o cuando sienten culpa. «Porque escuché lo que dijiste por teléfono esta mañana», le respondí, «y una vieja inútil no debería estorbar en la casa de su hijo». Vi cómo se le cambió la cara, cómo se le tensaron los músculos del cuello. Patricia apareció de la nada, como siempre hacía cuando había problemas, y se puso al lado de Julián como si fuera su escudo protector. «Elena», me dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería parecer comprensiva. Julián estaba estresado, no hablaba en serio. «Aquí tienes tu lugar, eres la abuela de Miguelito». Pero yo ya había tomado una decisión. «No», le dije, «una persona que estorba debe irse, y yo no quiero estorbar a nadie». Durante los siguientes días busqué un departamento pequeño cerca del centro de León, en un edificio viejo pero limpio donde vivían otras personas de mi edad. Era un lugar sencillo, con una recámara, una salita y una cocina chiquita donde cabía todo lo que necesitaba. Julián trató de convencerme de que no me fuera, pero yo sabía que lo hacía más por quedar bien que por ganas reales de que me quedara. Patricia fingía tristeza, pero la veía contar los días para tener su casa completa para ella sola. Lo más difícil fue despedirme de Miguelito. El niño no entendía por qué la abuela se iba. Lloraba aferrado a mi falda y me preguntaba si había hecho algo mal. «No, mi amor», le dije mientras lo abrazaba, «tú no hiciste nada malo. Los grandes a veces tenemos que tomar decisiones que los niños no entienden, pero eso no significa que dejemos de querernos». Le prometí que lo visitaría seguido, que seguiríamos contando cuentos y haciendo figuras de plastilina. Mi nueva vida en el departamento era tranquila pero vacía. Me levantaba tarde, cosa que no había hecho en 50 años. Tomaba mi café despacio mirando por la ventana a la gente que pasaba por la calle. Tenía vecinas amables que me invitaban a jugar lotería los viernes por la noche, pero yo me sentía desconectada de todo, como un televisor sin antena que no logra sintonizar ningún canal. Julián me visitaba una vez por semana los domingos por la tarde. Llegaba con cara de cumplir una obligación. Se sentaba en mi pequeña sala y me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, cómo me sentía. Yo le respondía que bien, que no necesitaba nada, que me sentía perfecto. Él me daba el informe mensual del negocio, me mostraba los números en su tableta, me contaba los planes de expansión. La empresa seguía creciendo. Habíamos abierto 2 sucursales más. Teníamos contratos con cadenas de supermercados grandes. «Mamá», me dijo un domingo mientras revisábamos los estados financieros,
La empresa vale mucho más de lo que valía cuando te retiraste. Patricia y yo hemos trabajado muy duro para hacer crecer tu legado. Sus palabras me sonaron raras, como si el negocio fuera algo que ya pertenecía al pasado, algo que yo había hecho pero que ya no me concernía. Nuestro legado, lo corregí suavemente, pero él no pareció escuchar. Una mañana, mientras organizaba mis papeles en un cajón que no había abierto desde la mudanza, encontré los documentos originales de constitución de la empresa. Los había guardado como un tesoro, envueltos en una bolsa de plástico junto con las primeras facturas que había emitido, y una foto de Roberto el día que inauguramos el primer local. Al leerlos, me di cuenta de algo que había olvidado en medio de tanto dolor y confusión. Yo seguía siendo la dueña mayoritaria de la empresa. Cuando Julián había sugerido que me retirara, yo había dejado de trabajar operativamente, pero nunca había transferido mis acciones. Según los papeles que tenía en mis manos, yo era propietaria del 65% de Dulces Helena, y Julián del 35% restante. Durante todos estos meses, había estado recibiendo dividendos como socia mayoritaria, pero no había prestado atención a los detalles legales. Mi hijo trabajaba para mí, no al revés. Esa revelación me pegó como un rayo en una noche clara. Durante meses me había sentido como una carga, como una vieja inútil que dependía de la caridad de su hijo, cuando en realidad era yo quien le daba trabajo a él. La ironía era tan grande que me dieron ganas de reír y llorar al mismo tiempo. ¿Cómo había podido olvidar algo tan importante? ¿Cómo había permitido que me trataran como si fuera una empleada jubilada cuando yo era la dueña? Al día siguiente fui a ver al licenciado Hernández, el mismo abogado que había redactado los papeles originales de la empresa. Hacía tantos años. Era un hombre mayor, de mi edad, que me recibió con una sonrisa genuina y me preguntó cómo estaba. Le expliqué mi situación, le mostré los documentos, le conté lo que había pasado en los últimos meses. Él revisó todo con cuidado, moviendo la cabeza con expresión seria. Señora Helena, me dijo después de un rato, usted sigue siendo la dueña mayoritaria de Dulces Helena. Su hijo es su empleado de mayor jerarquía, pero es su empleado al fin y al cabo. Si usted quisiera, podría despedirlo mañana mismo. Sus palabras me dieron vértigo. El poder que había olvidado que tenía era real. Estaba ahí mismo, escrito en documentos legales que no admitían discusión. Pero yo no quería despedir a mi hijo. Quería algo más difícil y más importante. Quería que me respetara. Licenciado, le dije, quiero que cite a Julián a una junta extraordinaria de accionistas. Es hora de recordarle quién es la dueña de la empresa. Él me miró con una sonrisa que tenía algo de picardía y algo de admiración. Será un placer, señora Helena. Será un placer. La junta se programó para el viernes siguiente en las oficinas de la empresa. Cuando llegué, después de meses sin pisar ese lugar que había sido mi segundo hogar durante tantos años, sentí una mezcla de nostalgia y determinación. Las secretarias me saludaron con cariño genuino. Me preguntaron cómo estaba. Me dijeron que me habían extrañado. En el fondo, ellas sabían quién había construido todo eso. Julián llegó acompañado de Patricia, cosa que me sorprendió, porque ella no era socia de la empresa. Se sentaron del otro lado de la mesa de juntas como si fueran a enfrentar una auditoría. El licenciado Hernández abrió la reunión leyendo el orden del día, revisión de la estructura accionaria y redistribución de responsabilidades operativas. Julián me miraba con una mezcla de confusión y preocupación. Julián, le dije con la voz más firme que había usado en meses, creo que se te olvidó algo importante. Se te olvidó quién es la dueña de esta empresa. Saqué los documentos constitutivos y se los puse enfrente. Yo soy propietaria del 65% de Dulces Helena. Tú trabajas para mí, no al revés. Vi cómo se le descompuso la cara, cómo miró a Patricia como pidiéndole ayuda. Mamá, balbuceó. Pero tú te retiraste, dijiste que ya no querías trabajar. Su voz sonaba como la de un niño que había hecho una travesura y acababa de ser descubierto. Me retiré de las operaciones diarias. Le respondí, pero nunca renuncié a mis acciones. Nunca dejé de ser la dueña. Patricia trató de intervenir, pero el licenciado Hernández la calló con una mirada. Entonces, continuó Julián tratando de recuperar la compostura, ¿qué es lo que quieres? Y ahí estaba la pregunta que había estado esperando.
Quiero respeto, le dije. Quiero que dejes de tratarme como si fuera una carga. Quiero que reconozcas que todo lo que tienes te lo debo yo. Y quiero que te disculpes por llamarme vieja inútil. El silencio en la sala se podía cortar con un cuchillo. Patricia se puso roja de la vergüenza, porque sabía que ella había sido la instigadora de todo. Julián se quedó callado un largo rato, mirando sus manos como si ahí estuvieran escritas las respuestas. Finalmente levantó la vista y me miró a los ojos. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «perdóname, tienes razón, fui un malagradecido. Olvidé todo lo que has hecho por mí, todo lo que sacrificaste para darme una buena vida». Yo sabía que esas palabras salían más del susto que de una comprensión real. Pero era un comienzo. «Julián», le dije, «yo no quiero quitarte nada. Esta empresa la construimos juntos y juntos debe seguir creciendo. Pero quiero que entiendas que el respeto no se negocia. Soy tu madre, pero también soy tu jefe. Y como las dos cosas, merezco que me trates con dignidad». Acordamos que yo regresaría como presidenta del Consejo de Administración, con reuniones semanales para revisar las decisiones importantes. Julián seguiría como director general, pero ahora sabiendo claramente cuál era la jerarquía. Patricia renunció a su puesto por motivos sociales, aunque todos sabíamos que era porque ya no podía seguir fingiendo que mandaba donde no tenía poder. No regresé a vivir a su casa. Mi departamento pequeño se había convertido en mi refugio, en el lugar donde podía ser yo misma sin tener que cuidar las formas o medir mis palabras. Pero mi relación con Julián cambió completamente. Ahora me visitaba 2 veces por semana, no por obligación, sino porque necesitaba mi consejo para las decisiones del negocio. Traía a Miguelito, que se había convertido en mi cómplice otra vez, y los 3 pasábamos tardes enteras jugando y platicando. Una tarde, mientras Miguelito construía un castillo con sus bloques en mi sala, Julián me dijo algo que no esperaba. «Mamá, quiero pedirte perdón no solo por las palabras que dije, sino por haberte hecho sentir invisible. No me di cuenta de lo mal que te estaba tratando hasta que me pusiste los papeles enfrente». Sus ojos tenían lágrimas reales, no de cocodrilo. Patricia me había metido ideas en la cabeza, pero eso no es excusa. Yo debí defenderte, mijo, le respondí. Los errores se pueden perdonar cuando vienen acompañados de cambios reales, y tú has cambiado. Era verdad. En los meses siguientes, Julián se convirtió en el hijo que yo había criado, respetuoso, cariñoso, agradecido. Patricia también cambió su actitud, aunque yo sabía que era más por conveniencia que por convicción real, pero me bastaba con que fuera cordial y que no interfiriera en mi relación con mi nieto. La empresa siguió creciendo bajo nuestra nueva dinámica. Yo aportaba la experiencia y la visión a largo plazo. Julián ejecutaba las operaciones con energía e ideas frescas. Abrimos una tienda en la Ciudad de México, lanzamos una línea de dulces sin azúcar para diabéticos, creamos un programa de responsabilidad social para apoyar a mujeres emprendedoras de León. Todo lo que habíamos soñado cuando éramos más jóvenes se estaba haciendo realidad. Pero lo más importante no eran los números del negocio, sino la relación que había recuperado con mi hijo y con mi nieto. Miguelito había empezado a preguntarme cosas sobre la empresa. Quería saber cómo se hacían los dulces, por qué la gente los compraba, cómo había empezado todo. Yo le contaba la historia desde el principio, desde aquellos primeros domingos en el mercado con mi canasta de mimbre, hasta el día en que nos convertimos en una empresa reconocida en todo el Bajío. Abuela Elena, me preguntó un día mientras comíamos helado en la plaza cerca de mi departamento, ¿tú siempre supiste que ibas a ser exitosa? Su pregunta me hizo reflexionar sobre algo que nunca había pensado. No, mijito, le respondí, pero siempre supe que no me iba a dar por vencida. Y esa es la diferencia entre las personas que logran sus sueños y las que solo sueñan. Ahora, sentada en mi pequeña sala mientras escribo esta historia en mi mente, pienso en todo lo que he vivido, en todas las lecciones que me ha dado la vida. Aprendí que el amor incondicional de una madre no garantiza el respeto incondicional de un hijo. Aprendí que la dignidad es algo que tienes que defender todos los días, especialmente cuando eres mujer, y especialmente cuando envejeces en una sociedad que a veces te trata como si fueras un mueble viejo. Aprendí que el poder real no viene de gritar o de amenazar, sino de conocer tu valor y de hacerlo valer,
cuando es necesario. Durante meses me sentí como una víctima, como una mujer mayor desechada por su propia familia, cuando en realidad tenía en mis manos las herramientas para cambiar mi situación. Solo necesitaba recordar quién era yo antes de convertirme en la mamá que vive con nosotros. También aprendí que nunca es tarde para reconstruir una relación dañada, pero que esa reconstrucción tiene que venir de ambas partes. Julián tuvo que reconocer su error y cambiar su comportamiento. Yo tuve que perdonar sin olvidar y establecer límites claros. El perdón no significa volver a como estaban las cosas antes, significa crear algo nuevo y mejor sobre los pedazos de lo que se rompió. Mi historia no es única. Conozco muchas mujeres de mi edad que han pasado por situaciones similares, que han visto cómo sus hijos las tratan como cargas cuando envejecen, que se sienten invisibles en sus propias familias. Algunas se resignan, otras se amargan, pero todas merecen ser tratadas con la dignidad que se ganaron con años de trabajo y sacrificio. El final de mi historia no es un final feliz de cuento de hadas, donde todos se abrazan y lloran de alegría. Es un final real, donde las relaciones se reconstruyen poco a poco, donde el respeto se reconquista con acciones, no con palabras, donde una mujer de 70 años descubre que todavía tiene mucho que aportar al mundo, que su experiencia vale oro, y que su voz todavía puede cambiar las cosas. Miguelito ahora tiene 6 años, y viene a visitarme todos los miércoles después de la escuela. Hacemos la tarea juntos, cocinamos galletas. Le cuento historias de cuando su papá era niño. Él me dice que cuando sea grande, quiere trabajar en la fábrica de dulces conmigo, y yo le digo que para entonces será la mejor fábrica de dulces de todo México. Patricia y yo nunca seremos amigas, pero hemos aprendido a convivir con respeto mutuo. Ella sabe que yo no soy una amenaza para su matrimonio, y yo sé que ella ya no es una amenaza para mi relación con mi familia. Julián y yo ahora somos socios de verdad, no solo en los papeles, sino en la realidad. Él me consulta las decisiones importantes, yo respeto su liderazgo operativo. Hemos encontrado un equilibrio que nos funciona a los dos. La semana pasada me propuso abrir una sucursal en Guadalajara, y cuando le dije que me parecía una excelente idea, vi en sus ojos el mismo brillo de emoción que tenía cuando era niño, y le gustaba alguna de mis ideas. A veces, cuando estoy sola en mi departamento por las noches, pienso en Roberto y me pregunto qué pensaría de todo lo que ha pasado. Creo que estaría orgulloso de ver cómo defendí mi dignidad, cómo no me dejé vencer por la tristeza, cómo encontré la manera de reconstruir lo que se había roto. Él siempre me decía que yo era más fuerte de lo que creía, y tal vez tenía razón. La verdad es que envejecer en México, siendo mujer, no es fácil. La sociedad todavía piensa que las mujeres mayores debemos volvernos invisibles, conformarnos con el papel de abuelas abnegadas que no tienen voz propia. Pero yo aprendí que el poder no se pierde con la edad, solo se transforma. Mi poder ya no está en mis manos jóvenes que podían amasar durante horas. Está en mi experiencia, en mi sabiduría, en todo lo que he construido a lo largo de mi vida. Hoy, cuando camino por las calles de León y veo los anuncios de Dulces Elena en las tiendas, siento un orgullo que no tiene nada que ver con la vanidad y todo que ver con la satisfacción del trabajo bien hecho. Cada dulce que se vende lleva un pedacito de mi historia, de mis madrugadas, de mis sueños hechos realidad, y eso nadie me lo puede quitar.